lo primero, vamos a ver, vamos a hablar de los 10 mandamientos. Y lo primero que quiero decir es que el cristianismo no es un moralismo, como muchos piensan. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica no comienza por los mandamientos. La primera parte del catecismo está referida al Dios que se revela, al amor de Dios que se revela en Jesucristo. La segunda parte del catecismo está referida a que ese Dios que se revela se nos da, se nos comunica en los sacramentos, ¿no? Se nos da como alimento. Y la tercera parte, sí, la tercera parte es la moral, ¿no? Que es la consecuencia de lo primero y de lo segundo. Si Dios es amor y se nos da a conocer y además nos alimenta con su palabra, con la liturgia, con los sacramentos, lo lógico es que nosotros, los seguidores de Jesús, pues tengamos un estilo de vida, el estilo de vida propio de los que hemos encontrado a Jesucristo, de los que nos hemos alimentado de Él. Por cierto, es muy hermoso ver el título con el que el catecismo introduce la tercera parte de la enseñanza de la doctrina de la Iglesia, del catecismo, ¿no? La parte de la moral, ¿cómo la llama? Vida en Cristo. Así le llama la moral. La moral es la vida en Cristo, el estilo de vida de quien ha conocido a Jesucristo. Esto nos recuerda también a San Pablo. Mi vida es Cristo. Bien, por lo tanto, he dicho que por el hecho de que prediquemos los 10 mandamientos, no quiere decir que el cristianismo sea un moralismo. No, no es un moralismo, pero sí nos llama a la conversión. Y voy a empezar por hacer un breve paréntesis, una breve digresión sobre el hecho de que hay una de las diferencias prácticas entre el cristianismo y la nueva era, que tanto se difunde hoy en día, ¿no? Es que seguir a Jesucristo nos cambia la vida, te llama a la conversión, mientras que la práctica de la nueva era, tan en boga, todas esas especie de relajaciones, etcétera, es compatible con cualquier estilo de vida sin que alguien se convierta. Uno puede ir a hacer yoga sin que eso te llame a la conversión para nada. Tú, pues en el yoga, pues mira, te sirve para relajarte, para respirar bien, pero ahí no se te llama la conversión, ¿sabes? Ahí llamada a la conversión no existe. Una diferencia muy clara entre el cristianismo y la nueva era es esta. Jesús llamó a la conversión, la nueva era llama a relajarse. ¿Me explico? Ya, pero a ver, Jesús no ha venido para que nos relajemos, aunque es verdad que cuando conocemos a Jesús sentimos una gran paz, pero el objetivo es la conversión de nuestra vida. Incluso, fijaros, en la nueva era, si algún concepto cristiano es rechazado, es el de pecado. No se admite el concepto de pecado en la nueva era. Eso chirría completamente, no. Habrá un desconocimiento, pero pecado no existe eso en la nueva era. Luego vamos a darnos cuenta de que vamos a hablar de algo que es muy sustancial al cristianismo, que es la llamada a la conversión, ¿no? La llamada a la conversión. Dicho esto, insisto, esto no quiere decir que la moral cristiana sea presentada desde una perspectiva moralista. No. Seguir a Jesús no es un moralismo, es adherirnos a su persona, es descubrir a Jesús como el número 1 de nuestra vida. ¿Por qué es tan importante subrayar esto? Porque, fijaros, en nuestro mundo, en nuestra cultura, hay muchos que miran el pensamiento liberal de nuestro tiempo, mira con sospecha los mandamientos y piensa que la Iglesia, cuando predica los mandamientos, es puro moralismo.
perciben la moral cristiana como prohibiciones y mandatos, ¿no? Y no son conscientes que detrás de esos mandamientos está tutelada la verdad y la bondad. Esos mandatos y prohibiciones custodian la verdad y la bondad. A mí la metáfora más aproximada que se me ocurre, ¿no?, para que ante esas personas que vienen a tener esa sospecha de que los mandamientos de la ley de Dios es una especie de agobio, ¿no?, agobio de mandatos, prohibiciones, esa acusación de moralismo. A mí la metáfora más, digamos, aproximada que se me ocurre para responderles es la metáfora de cómo un adolescente percibe las cosas. Un adolescente es muy típico que perciba lo que sus padres le dicen como un agobio, un agobio. Incluso se rebela contra lo que sus padres le piden, ¿no? Se rebela, porque él le cuesta en la crisis del adolescente, le cuesta descubrir el amor que se esconde detrás de las normas que sus padres le ponen. Sus padres le ponen unas normas que son por su bien, ¿sabes? Pero él no lo percibe así, se rebota. Y me agobiáis, no me dejáis hacer lo que quiero, yo soy... A ver, el adolescente lo que ocurre es que no tiene la capacidad de percibir detrás de las normas que sus padres le ponen el amor y la bondad que se le quiere comunicar. Es un problema de percepción el que tiene el adolescente. Más tarde se dará cuenta. Ya, algo así ocurre también, ¿no?, a ese pensamiento liberal de nuestro tiempo que ve, no hacen más que mandarme y prohibirme cosas, ¿no? Y ve los mandamientos, los percibe en vez de como una liberación, como un don de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. En vez de percibirlo como un don de Dios que me ilumina el camino, lo percibe como un agobio que me manda y me prohíbe. Es una crisis de adolescente, vamos, el percibir así las cosas. Esta es la cultura occidental, que pone la autoridad bajo sospecha, ¿sabes? Y que tiene una idolatría de la libertad. Por eso, pero como la mentalidad es la que es esta, es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico para explicar bien eso de los 10 mandamientos. Porque de hecho, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, en el que se habla de cómo Yahvé entregó el decálogo a Moisés, ¿no?, se utiliza el término de palabras para referirse a los 10 mandamientos. Dice Éxodo 21, Dios pronunció todas estas palabras. Es un versículo en el que en vez de decir Dios pronunció estos mandamientos, dice estas palabras. Y es interesante ver, porque de hecho este es el título que le puso el Papa Francisco a su catequesis de los 10 mandamientos, que le puso como título las 10 palabras. En vez de decir los 10 mandamientos, dijo las 10 palabras. Porque tiene un matiz la palabra, perdonad por la redundancia, la palabra, el término palabra tiene un matiz importante, ¿no?, que no excluye que sigamos hablando de los mandamientos, pero que explica a qué nos estamos refiriendo, ¿no? El concepto de mandamiento lo solemos a veces percibir como el adolescente, como una imposición que no admite diálogo, mientras que el término palabra hace referencia a un encuentro personal. La palabra es comunicadora. Y es que los mandamientos de la ley de Dios no se pueden aislar del conjunto del resto de la revelación. Dios es verbo, Dios es palabra, tiene misericordia de nosotros, se comunica, nos da a conocer su camino. Esos son los mandamientos, ¿sabes? Son una palabra que te guía. Como un padre bueno hace con su hijo adolescente, con paciencia habla con él personalmente, le escucha, le abre el corazón, le corrige, le exige, le pone límites, le anima, sobre todo le intenta dar ejemplo.
que al final es lo más importante, ¿no? Cuando entendemos esto, descubrimos que los mandamientos de la ley de Dios son el camino hacia la libertad que solo Dios puede darnos. No son ningún agobio, son el camino hacia la libertad. En resumen, que no tenemos que ser adolescentes delante de Dios, y pensar que los mandamientos nos están agobiando, que Dios no es un tirano, Dios es un Padre bondadoso. Y cuando el adolescente o el hombre moderno de nuestros días sospecha y se queja de que Dios le impone las cosas, en realidad no se da cuenta de que Dios está cuidando de él. Dios no quiere que tengamos una obediencia de esclavos, sino de hijos, que es muy distinto. Bien, dicho esto, me fijo ahora en que los buenos padres, un buen padre, ¿no?, una buena madre, educan a su hijo dándole un buen ejemplo. Dándole un buen ejemplo, ¿no? No sé si habéis escuchado una frase que decía Madre Elvira, la religiosa fundadora del cenáculo, ¿no? Y decía ella: si tus hijos no te escuchan, date tranquilo, te están viendo. Igual oír no te oirán, pero te están viendo, ¿sabes? Y lo que tú hagas, eso queda patente, ¿no? Queda patente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los 10 mandamientos también son una radiografía de Jesucristo. Y al igual que las bienaventuranzas, cuando Jesús predicó las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, Jesús estaba haciendo un autorretrato. Estaba, sin pretenderlo, pero estaba diciendo cómo es Jesús. Pues con los mandamientos pasa lo mismo. Los mandamientos nos describen cómo es el corazón de Jesús. Los 10 mandamientos, esos que se grabaron en tablas de piedra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento están grabados en Jesús. En Jesús. Él es el que hace vida la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos, para ver cómo se cumplen, hay que ver la vida de Cristo. Él es el que vive los mandamientos y la voluntad de Dios. Ahora lo que hace falta es que nosotros grabemos en nuestro corazón los mandamientos, la voluntad de Dios en nuestra vida. Bien, avanzo un poco más. Tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como esas catequesis del Papa a las que me he referido, las 10 palabras, parten curiosamente del mismo texto del Evangelio para explicar los mandamientos. Parten del episodio del joven rico, ese joven que corre detrás de Jesús, se pone de rodillas y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le responde: ya conoces los mandamientos. Y además se los recuerda de forma resumida: no matarás, no darás falso testimonio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate que le había preguntado, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le recuerda los mandamientos. El joven le responde que todo eso lo ha cumplido desde joven, ¿no? Jesús le mira con amor y le dice que le falta una cosa. Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, luego ven y sígueme. Y curiosamente, aquel joven se marchó triste. O sea, en ese joven rico se ve reflejado, por una parte, el deseo innato de vida en plenitud con el que Dios nos ha creado. Qué bonito, ¿no? Verle a ese joven correr detrás de Jesús y decirle: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?, ¿no? Ese deseo de plenitud es maravilloso. Tener deseos de plenitud es maravilloso, ¿no? Ser pasionales. El ideal cristiano no es el budista, porque los budistas dicen que hay que intentar anular los deseos. El hombre, para no sufrir, tiene que anular sus deseos. Esa no es la visión cristiana. El hombre está llamado a descubrir todos los deseos que Dios ha sembrado en su corazón y a entregarse a buscarlos y a ser pasional y a tener deseo de plenitud, ¿no?
Junto con Carlo Acutis, ¿no?, el Papa también canonizó a otro joven, Pier Giorgio Frassati, otro italiano, y él decía que es necesario vivir, no ir tirando. No, aquí no estamos para ir tirando, sino para vivir en plenitud, ¿sabes? Para vivir en plenitud. Por eso ese joven rico que buscó a Jesús y dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero una vida en plenitud. Es maravilloso, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué acabó mal la cosa con el joven rico? Es que el joven rico, quizás, ¿qué pasa? Que cumplía la letra de los mandamientos y no cumplía el espíritu de los mandamientos. Es que el espíritu de los mandamientos no es otro que descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Los mandamientos son como una tabla del trampolín. Una vez que uno da un salto al aire con la tabla del trampolín, que son los 10 mandamientos, tiene que ir más allá de la voluntad genérica de Dios para todos sus hijos, para llegar a descubrir y abrazar la voluntad particular para cada uno de nosotros. Creo que es una imagen que puede servir. Y quizás el joven rico se quería quedar en la tabla del trampolín, pero no se ha dado cuenta que con la tabla del trampolín uno tiene que saltar. ¿Y qué quieres Dios de mí en concreto, no? Por lo tanto, debemos de recurrir a los mandamientos no como un mínimo, porque parece que ese joven decía, dime en mi carné cuántos sellos tengo que poner, cuántos mandamientos tengo que cumplir, ¿no? No hay que recurrir a los mandamientos como una especie de mínimo para buscar el aprobado. Ese no es el espíritu de los 10 mandamientos, ni siquiera en su letra, sino que los mandamientos son un trampolín que te catapulta a la santidad, que nos invita a amar más y más. No es un signo de buen espíritu el que uno se pregunte, ¿esto es pecado? ¿Puedo hacer esto sin pecar? ¿Esto es pecado o no es pecado? No es un signo de buen espíritu. Es mucho mejor hacer otra pregunta. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Dios espera de mí esto o no espera de mí esto? ¿Sabes? Es decir, no hay que acercarse a los mandamientos buscando mi aprobado, que me dé una seguridad, sino buscando un trampolín que me lleve a buscar la santidad, el plan que Dios tiene pensado para mí. Y ahí es donde el joven rico falló, ¿sabes? Se quería quedar en la tabla del trampolín sin saltar hacia buscar la voluntad de Dios. Decía, ¿no?, San Carlo Acutis, que todos nacen como originales, pero que muchos mueren como fotocopias. Este pudo ser el problema del joven rico, que se conformaba con ser una fotocopia. Recurría a los mandamientos para asegurar su fotocopia, pero no se atrevía a saltar desde los mandamientos hasta descubrir el original que Dios quería realizar en su vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer de los mandamientos el trampolín para buscar la santidad, el designio que Dios tiene en nuestra vida, el proyecto de Dios para santificarnos. Pues bien, voy a pasar de una manera transitoria a hablar ya del primer mandamiento, ¿de acuerdo? He hecho una introducción sobre los 10 mandamientos, pero ahora vamos a entrar en el primer mandamiento. Y lo primero que tenemos que decir es que en el punto 2069 del Catecismo se habla, antes de hablar del primer mandamiento, se habla de la unidad de los 10 mandamientos. Como diciendo, son inseparables, eso digámoslo también, son inseparables. Dice ese punto 2069, el decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás,
y al conjunto, se condicionan recíprocamente. Las dos tablas de la ley se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, su creador. No se puede adorar a Dios sin amar a todos los hombres que son sus criaturas. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Este es el punto de partida. O sea que vamos a hablar, obviamente, mandamiento por mandamiento, bien, pero conviene escuchar esto que dice el catecismo. Aunque hagamos el esfuerzo de ir mandamiento por mandamiento, caigamos en cuenta de que en el designio de Dios son todos un conjunto. Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde encontramos eso? Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios, dice Jesús, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso Jesús es una cita que está haciendo de Deuteronomio 6:5, donde dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea que Jesús está cogiendo del Antiguo Testamento la revelación y la vuelve, ¿no?, a presentar. Bien, entonces, yo lo primero que diría para entender el primer mandamiento. Lo curioso es que lo primero que te dice es Shema. Escucha. Escucha. A ver, atiende. A ver, no te distraigas. Ábreme los oídos. Escucha. Antes de decirte, ama, te dice, el Señor tu Dios es uno. El Señor tu Dios es bueno. El Señor tu Dios es bondadoso. Dios es infinitamente amoroso. Primero, entérate de que Dios te quiere. Primero escucha. Primero recibe. Date cuenta que Dios te ama primero a ti. O sea, para poder vivir el espíritu del primer mandamiento, lo primero es caer en cuenta de que yo soy infinitamente amado por Dios. Para entender bien el primer mandamiento, sería muy importante ponerlo en fórmula pasiva. La fórmula activa es: amarás a Dios con todo tu corazón, ¿no?, con toda tu alma, con toda tu mente. En fórmula pasiva es: déjate amar por Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Ponlo primero en fórmula pasiva, antes de entender su formulación en activa, ¿no? Déjate amar por Dios, cae en cuenta del amor infinito de Dios. Esto es clave, para entender el primer mandamiento. Esto es clave. Y de hecho, curiosamente, este mandamiento es introducido: Shema Israel, escucha, el Señor tu Dios es uno, el Señor tu Dios es un amor infinito, o sea, entérate de cómo es Dios. Y ahora, una vez que has recibido eso, ahora lo lógico que es, lo que dice el Papa en Dilexit Nos, capítulo 5, que lo titula, bueno, una vez que hemos dicho así es Dios, que es amor, ahora amor por amor. Amor por amor, ¿no? ¿Cómo se le responde al amor? Pues con la misma moneda. Al amor se le responde con la misma moneda. El Papa en Dilexit Nos utiliza esa expresión súper bonita para titular el capítulo 5 de Dilexit Nos. Amor por amor. Así te ama el corazón de Jesús, así le respondo yo, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, ¿no? Es decir, devuelve lo que has recibido, devuelve lo que estás recibiendo. Los mandamientos fueron la alianza de Dios con su pueblo en el Sinaí, y fue una alianza de amor. Yo os amaré eternamente y vosotros responded al amor con el amor, ¿no? Amar del todo. Yo ¿cómo te he amado? Pues, ¿cuál es la medida del amor? La medida del amor es el amor sin medida, ¿eh? Así nos ha amado Dios. Pues tú lo mismo. Es verdad que tú no vas a poder amarme como yo te amo a ti. Esto es obvio.
te vas a quedar corto, pero lo lógico es que tú respondas al amor de Dios. Es decir, para explicar el primer mandamiento, lo primero es caer en cuenta de que la iniciativa es de Dios. El hombre está respondiendo, responde a la iniciativa de Dios. Lo primero es caer en cuenta, porque el gran problema que tenemos es que no caemos en cuenta. A mí me suele llamar la atención, pues los niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños, vamos, que están justamente aprendiendo a andar, etcétera, ¿no? También cómo pueden llegar a sufrir, ¿no? A sufrir. Y tienen momentos malos y berrinches, ¿no? Y por problemas inexistentes. Y dice, ¿por qué estará sufriendo cuando en este momento de su vida lo único que tiene que hacer es dejarse querer y dejarse amar este niño? Este niño a esta edad, si no tiene otra cosa que hacer que dejarse amar y dejarse querer, pero ahí le tienes llorando y pataleando, pero si no tienes otra cosa que hacer que dejarte querer. Bueno, pues yo creo que eso nos pasa a nosotros. Algún día, cuando nos veamos desde Dios, diremos, pues si yo hice lo del niño ese, ¿no? Que en esta vida me dediqué a sufrir en vez de dejarme querer por Dios, en vez de dejarme amar por Él. Me estaba agobiando con cosas, agobiando con tonterías. Eso que vemos en un niño, dices, pero, pues nos pasará cuando nos veamos desde Dios y veamos que en esta vida nos hemos agobiado por cosas en vez de dedicarnos a dejarnos querer por Dios, que tenía que ser, vamos, nuestra ocupación principal y única en esta vida, ¿no? Caigamos en cuenta de que el primer mandamiento es síntesis y plenitud de toda la ley. Dice San Cirilo de Alejandría, el primer mandamiento no es uno entre los demás mandamientos, sino que es el fundamento de todos, porque si el alma se adhiere a Dios con amor total, nada podrá arrastrarla hacia el mal. Y ahora viene una frase que se ha hecho muy famosa, ¿no? En la historia de la espiritualidad de San Agustín de Hipona. Una frase que es, ama y haz lo que quieras. Supongo que esa expresión la conocemos todos, ¿no? San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Voy a leer la cita entera. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás por amor. Si gritas, gritarás por amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Que en ti esté la raíz del amor y que esa raíz no puede salir sino el bien. ¿Qué pasa? Que esa expresión de ama y haz lo que quieras se ha entendido mal. Se ha entendido mal. ¿Qué se ha entendido? Tú cumple el primer mandamiento, que no importa que incumplas los demás. O sea, así es como se ha entendido, ¿sabes? Tú, no pasa nada que los demás mandamientos peques contra ellos, no pasa nada. Lo importante es que el primero lo cumplas. Tú ama a Dios y luego peca lo que quieras. No, es que claro, esa es una interpretación. Vamos, si San Agustín levantase la cabeza y escuchase esa interpretación, vamos, nos corría gorrazos, ¿no? Porque diría, pero por Dios, ¿pero cómo has interpretado eso? Cuando San Agustín dice ama y haz lo que quieras, quiere decir que obviamente la caridad ordena todo el resto de los actos que hagas. Si tú estás movido por el amor de Dios, todo el resto de las cosas van a estar bien enfocadas, ¿no? Entonces, dicho esto, el primer mandamiento es síntesis y plenitud de la ley. Ahora, vamos a ver cómo desglosar las materias de reflexión para examinarnos sobre el primer mandamiento. También yo quiero ser un poco práctico. Vamos a ver, entonces, ¿yo cómo me examino del primer mandamiento? ¿Qué tipo, digamos, de reflexiones o de materias yo podría llevar a la reflexión para examinar mi conciencia en torno al primer mandamiento? Que me parece que esto es muy práctico. Esto es muy práctico. Entonces yo lo he dividido en 8 aspectos de cómo examinarnos del primer mandamiento.
El primero, primer indicador, para entendernos, ¿no? Indicadores en torno al primer mandamiento. El primero es, ni más ni menos, el primero es examinar nuestra jerarquía de valores. Ver si en mi jerarquía de valores Dios ocupa el primer lugar. O si por el contrario en mi vida hay idolatrías. ¿Y qué es una idolatría? Pues que yo ame desordenadamente a cualquiera, incluso cualquier criatura, y que la ame de una manera que esté ocupando en mi vida el lugar que solo puede ocupar Dios. Entonces, pues esa idolatría pues puede ser el dinero, esa idolatría puede ser la fama, esa idolatría puede ser mis seguridades. Es decir, yo creo que una forma, ¿no?, de examinar el primer mandamiento en primer lugar es examinar nuestra jerarquía de valores y ver si Dios verdaderamente es nuestro número uno, pero no solo en teoría, sino en la práctica, ¿sabes? Sino en la práctica. Alguien dijo que lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, ¿sabes? Claro, porque claro, una cosa es que en teoría, sí, pero tiene que ser en la práctica. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, o sea, que lo sea en la práctica, claro. Que lo sea a la hora de decir, Dios es mi número uno, ¿no? Y en mi vida no hay idolatrías, por ejemplo, las ideologías, la política, claro, pueden ser vividas de una manera idolátrica. Les estoy entregando yo el corazón. Yo el corazón se lo tengo que entregar a Dios, ¿sabes? Yo el corazón no se lo puedo entregar ni siquiera a mis aficiones. Está bien tener aficiones, ya, pero entregarles el corazón no, Uno puede tener idolatrías. Y nos tenemos que examinar siempre de si hay apegos en el corazón. Apegos que en el fondo son un poco idolátricos. Uno puede tener un apego. ¿Y cómo percibe uno si tiene apegos? Pues mira, una manera de percibir si uno tiene un apego es que el día que se lo quitan pierde la paz y se enfada, ¿sabes? Porque resulta que yo lo del partido de fútbol no lo perdono, ¿sabes? ¿No? Y el día que me lo quitan, ese día en casa no me aguantan porque pierdo la paz. Mira, vamos a ver, ¿sabes? Vamos a ver que está bien que tengas una afición al fútbol, pero de ahí a perder la paz cuando no puedo ver el partido, estabas un poco apegado, ¿no? Estabas un poco apegado. O sea, tenemos que, en primer lugar, en el primer mandamiento, examinar nuestra jerarquía de valores y ver si nuestro corazón está apegado a idolatrías, cuando nuestro corazón en el fondo tiene que tener solamente algo innegociable, que es nuestra unión a Dios. Todo lo demás está bien, pero es relativo. Todo lo demás es relativo, ¿sabes? Segundo lugar, segundo materia de reflexión, amar la voluntad de Dios. Amar la voluntad de Dios. Mi principal empeño es buscar la voluntad de Dios por encima de todo. Y mi relación con Dios es una relación que no es manipuladora. Yo voy a Dios para pedirle, Señor, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Yo tengo mis planes y mis cosas y yo voy a Dios para ver si las consigo, ¿no? O sea, Dios es de alguna manera un conseguidor de mi voluntad al asunto. Un signo, yo creo que es muy claro de si se vive el primer mandamiento, es que uno repita en su vida, Señor, si es tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿sabes? No recurrir a Dios como una especie de talismán, ¿sabes? Como un talismán para que los dioses me sean propicios, ¿sabes? O sea, es decir, a ver, es un punto importante, Es un punto muy importante porque no hemos terminado de comprender que nosotros no sabemos lo que nos conviene. Y ante Dios siempre
hay que acudir con confianza. Tercer indicador sobre el primer mandamiento, la oración. Obviamente, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, pues me relacionaré con Él asiduamente por la oración, tendré intimidad con Él, una oración de intimidad. Tendré en la oración mi descanso, mi gozo, mi alegría, porque ¿acaso no es una alegría hablar con la persona que amo? Si le amo a Dios, estaré deseando hacer oración, tendré deseo verdadero, ¿no? Si mi oración es escasa, si no tengo en ella mi gozo y mi alegría, obviamente es que el primer mandamiento pues, es flojo, hace aguas. La oración suele ser un indicador muy significativo del primer mandamiento. Cuarto punto. Nuestro testimonio y nuestra confesión de fe delante de los demás. O sea, ser testigos, confesores de la fe, llevando adelante nuestro apostolado delante de un mundo que a veces, no es fácil hacerlo, venciendo las tentaciones a avergonzarnos de nuestra fe o callarnos dependiendo del ambiente adverso en el que esté, ¿no? O sea, el tener celo apostólico, el tener deseo de que Dios sea amado, que Dios sea conocido. Cuando se le ama a Dios, se desea que todo el mundo le ame. Entonces así, si tú amas a Dios, tu deseo es que todo el mundo le ame. Porque este tesoro no puede ser solo para mí. Este es un tesoro que Dios me ha permitido a mí descubrirlo para que yo lo dé a conocer al mundo entero, ¿no? Solo los enamorados se enamoran. El que está enamorado de Dios tenderá a difundirlo, ¿sabes? Tenderá a difundirlo. No hace mucho me dijo una mujer, ¿no? Me dice, señor obispo, yo de estos temas de fe procuro hablar poco en público, porque te quitan la fe que tienes, Me dijo, ¿no? Claro, yo le dije a la mujer, mire, yo le entiendo, pero por ese camino va usted a perder la fe del todo. Le dije, va a perder usted la fe del todo. ¿Por qué? Porque la fe crece confesándola y superando ese miedo al ridículo, ¿sabes? Quinto punto, la confianza, un buen medidor, un buen termómetro del primer mandamiento, si yo amo a Dios, es la confianza. Yo vivo en confianza, no vivo agobiado. ¿Me explico? Así, con un poco de sentido del humor, yo publiqué por ahí un artículo que decía, Dios existe y no eres tú, relájate. O sea, a ver, es que cuando uno no termina de amar y creer en Dios, vive agobiado, como si solo dependiese de Él, como si tú fueses Dios, ¿no? ¿Quieres dejarle a Dios ser Dios y confiar en Él? ¿Te das cuenta que estás en manos de un Padre que te quiere y que es todopoderoso? Pues confía, hombre, confía, ¿no? En medio de las contrariedades, la confianza es un signo del amor a Dios, sin duda alguna. Es verdad que en esto también hay caracteres, y hay caracteres que tienden al agobio, otros son más tranquilos. Eso, el factor psicológico también algo puede depender, pero cada uno, partiendo de la psicología que tenga, tiene que aprender a confiar. Dios me ama, estoy en sus manos. Pues ya está, aprendo a descansar, a hacer un acto de confianza, de abandono en sus manos. Doy un paso más. En sexto lugar, también, digamos, el primer mandamiento es un mandamiento que nos ayuda a ver nuestra relación con las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Por lo tanto, también tenemos que examinarnos sobre nuestros pecados contra la fe. Si hemos podido tener dudas o hemos consentido dudas contra la fe, si he negado verdades de fe o he dudado de ellas involuntariamente, ¿no? Si he caído en la incredulidad, si he procurado
formarme en mi fe, porque también, fíjate, para poder amar más hay que conocer más. Y si uno conoce a Dios más en profundidad, si se forma más en su fe, eso te ayudará a amarle más. El amor y el conocimiento van de la mano. A veces, claro, por el hecho de que no conocemos a Jesús con suficiente profundidad, eso nos impide amarle más. Son los pecados contra la fe, por no haber profundizado nuestra fe, ¿no? En séptimo lugar están los pecados contra la esperanza. Tener viva la esperanza en Dios, viva la esperanza en la vida eterna. Amar a Dios es esperar en la vida eterna, esperar en que Él nos hará plenamente felices, en que al final el triunfo de Dios acontecerá. La última palabra la tiene Dios, y es resurrección, y es vida, ¿no? Yo vivo con esa esperanza. Y por último, ¿no?, examinarnos también, en octavo lugar digo, de los pecados contra la caridad. Porque fijaros, puede ocurrir que uno haya en su vida espiritual se haya ido alejando del amor primero, y que haya ido entrando en un estado de tibieza, de pereza espiritual, de mediocridad. Acordaros, ¿no?, de ese pasaje del Apocalipsis que dice: has sufrido por mi causa, has sido fiel, pero tengo contra ti que has perdido el amor primero. No me amas con la ternura que en un momento determinado me amaste. O sea, tenemos también que reflexionar sobre si hemos cuidado el amor de ternura con Dios, el amor primero. Y al mismo tiempo, el Catecismo de la Iglesia Católica y la encíclica Dilexit Nos subraya que está totalmente unido, para examinar el primer mandamiento, está totalmente unido el amor a Dios y el amor al prójimo. De hecho, cuando a Jesús le preguntan ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?, ¿os acordáis que Jesús responde: no solamente el primero es, sino el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es decir, Jesús le habían preguntado por el mandamiento principal, pero Jesús amplía su respuesta. ¿Y por qué la amplía? Pues porque el indicador más claro del amor a Dios sobre todas las cosas lo vemos reflejado en el amor al prójimo. En Dilexit Nos se dice claramente que la mejor manera de reparar al corazón de Cristo ofendido por los pecados es amar al prójimo. Amar al prójimo es la reparación más objetiva que yo puedo hacer por haber ofendido a Dios. No solo eso, sino ¿qué puedo hacer yo para amar a Dios sobre todas las cosas? Amar al enemigo. Ojo al parche, Amar al enemigo. Entre otras cosas, porque el que odia a alguien no puede amar a nadie. Ya sé que he dicho una frase un poco fuerte, pero la voy a repetir. El que odia a alguien no puede amar a nadie. No puede amar a nadie, porque si tú odias pierdes la gracia. Y si tú no estás en estado de gracia no puedes amar ya ni al prójimo ni a Dios. Ni a Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo están unidos. San Agustín dice, ¿no?, la conclusión es de que hay que amar a todos. Si no amas a todos no puedes amar a Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo están plenamente unidos. Es decir, que esta sería una conclusión, una conclusión. Es imposible amar a Dios sin amar a los hombres. Y no podemos amar a los hombres sin amar al que nos enseña a amar a los hombres. Y las dos cosas están unidas, quédate con las dos.
Es imposible amar a Dios sin amar a los hombres. Y es imposible amar a los hombres sin que, amando a Dios, Él me enseñe a amar a los hombres, ¿sabes? Las dos cosas son así. Porque Jesucristo es la escuela humana del amor divino y la escuela divina del amor humano. Las dos cosas es Jesús. Él es el que como hombre me enseña a amar a Dios y es el que como Dios me enseña a amar a los hombres. Jesús es la escuela humana del amor divino y la escuela divina del amor humano. Y así entendemos, ¿no?, cómo en el primer mandamiento se une el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces vemos, ¿no?, que todo se une y todo se funda en ello. Bueno, pues os deseo de todo corazón, ¿no?, decir también una cosa, que quien quiera profundizar en ello, bueno, pues la verdad es que recuerdo que en la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, la explicación del primer mandamiento está del punto 2083 al 2141. Yo le dediqué en Radio María 40 horas a explicar esa explicación. Hay 40 horas de explicación del primer mandamiento, madre mía. O sea que si alguno quisiese verlo con detenimiento, es verdad que en el podcast de la explicación del catecismo, ahí está hecho son exactamente pues unos 80 números del catecismo, ¿no?, a los que yo les dediqué esas 40 catequesis. Pero creo verdaderamente que si quisieseis profundizar, sin duda alguna, el catecismo de la Iglesia Católica pues es la gran joya que tenemos, la gran joya para que de una manera concreta, detallada, pues podamos profundizar en todos los aspectos del primer mandamiento. Solamente el hecho de que estemos aquí tiene una explicación, que amamos a Dios y tenemos conciencia de que tenemos que amarle más. Estamos aquí por eso. Si no, no hubiésemos venido. Amamos a Dios, pero tenemos conciencia de que la respuesta al amor de Dios es insuficiente, ¿no? Que amor por amor, el gran reto de nuestra vida es devolver lo que estamos recibiendo. Dios nos ama entrañablemente y nuestra felicidad es corresponder a ese amor a Dios y también proyectando ese amor a Dios en los hermanos que nos rodean. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.